Paula, ¿cuál es la historia de hoy? Julio, muy buenos días. Hoy les hablaré del ELN y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Recordemos que ante la Corte Suprema de Justicia, Olmedo López aseguró que parte de los contratos de la UNGRD, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, habían terminado en manos de la guerrilla del ELN, declaración que por supuesto fue negada por completo por el presidente Gustavo Petro. Pues la W Radio tiene los primeros indicios y pruebas que apuntarían a confirmar lo dicho ante la Corte por el señor Olmedo López. Al mejor estilo de lo que ocurrió en La Guajira, los hechos se replicaron, Julio, en el departamento de Arauca. Solo que en este capítulo está incluido un grupo armado ilegal que cada vez gana más terreno en Colombia, el ELN. W Radio encontró el nombre de un contratista que hasta la fecha había estado en el anonimato absoluto. Y es fundamental, Julio, para que entendamos los vínculos de los negocios que tendrían el Estado colombiano y el ELN. Según los documentos que obtuvimos, en el año 2023, Schneider y Olmedo entregaron 4 contratos de maquinaria amarilla por 4.500 millones de pesos a un joven contratista del departamento de Arauca. Este joven, Julio, tiene entre 30 y 32 años de edad. Su nombre es John Freddy García Beltrán, quien ha trabajado con Johnny Alexander Bello Ortega, capturado en el año 2019 por pertenecer a la guerrilla del ELN. Según la información entregada por la policía de Arauca, Johnny Alexander Bello es sobrino de alias Garganta, un jefe guerrillero de los más sanguinarios del ELN. Pero la historia no termina ahí. John Freddy, este contratista del que les estoy hablando, también es esposo de la directora del DPS en Arauca, nombrada hace un mes por Gustavo Bolívar, el director de Prosperidad Social. Ella se llama Shirley García y es sobrina también de alias Garganta. Pero John Freddy simultáneamente es hijo del alcalde del municipio de Fortule en Arauca, el señor Freddy García Hernández, quien ganó las elecciones 2 meses después de que su hijo hubiese recibido por manos de Schneider y Olmedo los contratos de maquinaria amarilla. Pero Julio, la historia no termina aquí. Como si fuera poco, conocimos que en febrero del 2024, Olmedo López envió un correo a la fiduprevisora presionando para que le pagaran a este contratista que se conoce en el mundo de los negocios como John Freddy. Sin embargo, debido al escándalo de los carrotanques que denunciamos aquí en la W Radio, la contratación en la gestión del riesgo quedó completamente congelada. Olmedo renunció a su cargo y llegó el nuevo director Carlos Carrillo, quien públicamente se rehusó a autorizar el desembolso del dinero para este contrato de maquinaria amarilla. Sin embargo, sorpresivamente, meses después, Carrillo terminó cediendo. Y según el documento que tenemos en la W Radio, Carrillo refrendó el pago de los 4.500 millones de pesos. Fuentes le confirmaron a la W Radio que Carrillo habría recibido presiones desde la Presidencia de la República para autorizar el desembolso de estos 4.500 millones de pesos a este contratista conocido como John Freddy. Ante todo pronóstico, las presiones lograron su cometido y los contratistas y los contratos del señor John Freddy fueron pagados en su totalidad entre diciembre del año 2024, es decir, hace muy poco, y enero de este año, 4.500 millones de pesos. Esto, Julio, a sabiendas de la relación con el ELN. Lo que por supuesto constituye un hecho que supera toda la corrupción que hemos denunciado aquí en la W Radio, porque estamos hablando de un grupo armado que se ha ensañado contra el pueblo colombiano, en especial contra el Catatumbo. Esta es la punta del iceberg de un escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que comenzó con Olmedo López y se finiquitó en la nueva dirección, porque el director Carrillo terminó cediendo a las presiones y con ello favoreciendo a una estructura criminal. Por supuesto, Julio, nosotros consultamos al señor John Freddy, el contratista, hablamos con él y él niega totalmente que tenga un vínculo con el ELN y dice que no le ha entregado coimas a nadie y que solo una vez en su vida vio al señor Schneider Pinilla. Entonces, pues por supuesto aquí quedan muchas dudas. Son 4 contratos que por supuesto esta tarde a las 5 de la tarde mostraremos en nuestro YouTube Live de la W Radio.
Paula, no, pues nos deja usted de una sola pieza porque pensamos, y por lo que hemos oído de don Carlos Carrillo, nuevo director de la unidad, pues él ha dado una lucha frontal por la limpieza de todo lo que encontró de Olmedo y de Snyder. Y me queda esa duda. Lo que usted está diciendo es que Carlos Carrillo tuvo que ceder a las presiones y entregarle contratos por interpuesta persona a una organización que está al margen de la ley como el ELN. ¿Qué dijo Carlos Carrillo cuando usted le contó esto? Pues Julio, él confirma que en efecto, pues tuvo que desembolsar esta plata, pero que él hizo la revisión de la maquinaria amarilla, mejor dicho, intentó hacer todo lo posible para no meterse en un lío. Sin embargo, Julio, pues fuentes nos confirman que sí recibió varias llamadas, incluso desde la Presidencia de la República, para que entregara estos contratos, y muestra de ello es que se desembolsó la plata en diciembre del 2024 y en enero de este año 2025. Pues hace nada, hace un mes. Paula, Carlos Carrillo, ¿le confirmó usted que había entregado sus contratos? Sí, señor. Que los había. Nosotros tenemos un documento, Julio, pues tenemos las órdenes de proveeduría, las 4, que suman los 4.500 millones de pesos, pero adicional a eso tenemos un documento que se llama documento de refrendación, que es de la fiduprevisora, en donde aparece, pues, por supuesto, también el director actual, y se ordena hacer este desembolso. Es decir, se revisó todo y aún así se decide desembolsar la plata. Usted mencionó también a Gustavo Bolívar. ¿Pudo hablar con él? No, señor, con él no he podido hablar. Todo esto continúa a las 5 en el canal de W Radio Colombia en YouTube, y luego a las 7 en el canal 1 y por supuesto en la W, cuando estaremos hablando sin carreta. Paula, nos atiende el doctor Carlos Carrillo para aclarar esta situación. Señor director de la Unidad de Gestión de Riesgo, buenos días. Julio, muy buenos días. Un saludo para usted, para Paula y para todos los oyentes de la W. Estamos, como diría Alberto, estupefactos con lo que acabamos de escuchar. Paula nos dice que usted tuvo que ceder unos contratos en donde supuestamente está metido un emisario, un intermediario del ELN. ¿Por qué tuvo que ceder, doctor Carrillo? Pues Julio, primero yo no tuve que ceder a nada. Yo simplemente hago mi trabajo, y pues debo decirle también una cosa, Julio, y es que yo creo que los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad al hacer este tipo de afirmaciones. O sea, la situación de orden público en Arauca es extremadamente complicada. Y yo creo que hacer este tipo de señalamientos hacia una persona que yo no tengo ni idea quién es, pues es un representante legal de una de las tantas organizaciones que pueden estar contratando con el Estado, pero hacer este tipo de señalamientos de que si pertenece o no a un grupo o a otro en un lugar tan complejo como Arauca, donde básicamente hay una guerra, hay un conflicto armado que involucra también a la población civil, me parece grave y me parece incluso irresponsable. Entonces, pues a ver, lo que pasó con esos contratos es que son unos de los tantos contratos enredados de la UNGRD, porque pues, usted sabe que esto es una pesadilla. Y dada esa realidad de la complejidad del orden público en el Arauca, yo la instrucción que di con esos contratos es que absolutamente todo lo que se pagara cumpliendo los requisitos de ley. Esos contratos de allá de maquinaria amarilla se han pagado 3 de 4 órdenes de proveeduría que dejó el señor Snyder Pinilla, que eso es bien importante aclararlo. Esos contratos no los entregamos nosotros. Esos contratos están firmados por el señor Víctor Mesa, que era el subdirector general, ordenador del gasto, Claro. Aprobados por Snyder Pinilla y proyectados por la señora Daniela Mora,
era la que le autorizaba todo. Claro, director, y es que justamente ahí está el punto. Pinilla. Nosotros revisamos todas estas órdenes de proveeduría y ahí parece Sneider Pinilla. Incluso hay un correo de Olmedo presionando para que se desembolsara la plata. Si no hubiésemos sacado la denuncia de los carrotanques, pues se desembolsa esa plata. Y lo que nos llama la atención es que se hayan refrendado estos contratos, se haya desembolsado la plata, y más cuando usted dice que no tiene ni idea de quién es ese contratista. No, Paula, esos contratos no se refrendaron. Un contrato no se refrenda. Un contrato, una vez se firma, es ley para las partes. Entonces, si aquí y usted sabe, Paula, qué tanto valoro yo, y además aprovecho para desearle un feliz día al periodista, a usted, toda la mesa de la W. Yo valoro muchísimo el trabajo que hacen los medios de comunicación en Colombia. Si no hubiera sido por su trabajo, Paula, probablemente hoy Olmedo López estaría presentando la renuncia, pero para lanzarse a la presidencia. Entonces, es bien importante ser cuidadosos con esto, porque es que un contrato no se refrenda, Paula. Ese contrato que firmó Sneider Pinilla. Pero sí se ratifica, que es el documento Víctor, que yo tengo acá de la FIDU Previsora. Dice, doctor Carlos Alberto Carrillo Arenas, dice ratificación, y acá tengo las órdenes de proveeduría. Ratificación de la orden de proveeduría número tal para el suministro de obras de máquina amarilla. Ahí está claro, dice ratificación. Eso que hace, recuerde usted cómo es el régimen de contratación de la UNGR, que usted lo conoce perfectamente porque lo ha estudiado con la FIDU Previsora. Cuando el ordenador del gasto, que en este caso era Víctor Mesa, firma un contrato, eso pasa a la fiduprevisora. Y sí, efectivamente, una vez que ha firmado, ese contrato tiene una ratificación para el pago. Pero el contrato ya estaba firmado. Ya la instrucción de ese contrato se había hecho por parte de la fiduprevisora cuando nosotros llegamos. Entonces, ¿usted sabe qué pasa si yo no le doy trámite a un contrato que ya está firmado? Pues que el contratista me demanda y hay un daño antijurídico. Entonces, ahora que usted hace público esto, pues muy seguramente los entes de control, la fiscalía va a actuar. Vea, por ejemplo, lo que pasa con las desalinizadoras. Las desalinizadoras que es un contrato chueco, requete chueco, de 42 mil millones de pesos. Ese contrato, el contratista sigue exigiendo que se le paguen los 13 mil millones de pesos. Y yo estoy buscando desesperadamente que la fiscalía dé unas medidas cautelares para poder no pagar. Sí. Pero si eso no pasa, lo tengo que pagar. Es decir, director, con este contrato de la maquinaria amarilla para el señor John Freda, ¿a usted le tocaba sí o sí? Pues lo que pasa es que si el contrato se ejecutó, no hay otra opción que pagarlo. Ya lo que pase con el tema de orden público en Arauca, lo que pasó en Gibraltar, pues ahí estuvo todo el gobierno, y además hay una cosa que también me parece muy grave, que ustedes digan que me llamó el presidente, pues es que el presidente no me llama. Yo con el presidente solamente me comunico a través de un chat. No, pero aquí no dijimos que el presidente... Que un funcionario de la presidencia. No usted está diciendo que el presidente. No se trata de haber cedido a presiones de nada. Todo el gobierno trabajó de manera conjunta para resolver la crisis de Gibraltar. No solamente la UNGRD. Ahí, pues por supuesto, ustedes a la primera persona que tienen que llamar es al señor ministro Juan Fernando Cristo, entonces ministro del Interior. Hoy creo que ni siquiera tenemos ministro. A ver qué fue lo que pasó con las negociaciones que se dieron. Porque yo tengo muchos problemas en la vida, Paula, pero el orden público en Arauca no es mi responsabilidad. Pero en algún momento usted lo llamaron para que usted desembolsara esta plata. Vea, cuando se dio ese tema de Gibraltar, fue un tema muy grave. Yo creo que todo el mundo sabe que el país estuvo a punto de quedarse sin gas. Yo tengo, pues a ver, estos señores de allá de Arauca y del ELN han tenido siempre una enorme torpeza política. Yo no voy a entrar en esa discusión porque no me corresponde. Yo no soy comisionado de paz, yo no soy presidente de la República, yo no soy ministro del Interior. Y lo que pasó en el tema de Gibraltar, pues imagínese usted, eso
eso vuelve a la complejidad de que usted en Arauca no sabe quién es quién, y hay que ser sumamente cuidadosos, porque es que aquí, cuando desde los medios de comunicación, y eso ya había pasado con el caso de una periodista de Caracol Radio, que dijo, es que fulano de tal es del ELN, y a los 2 días o 3 días lo mataron. Entonces, yo sí creo que esto es un tema realmente que por más de que haya aquí una búsqueda de la chiva y bueno, no sé, de ganar premios o de lo que sea, pues es algo con lo que hay que ser muy cuidadoso. Entonces, insisto, cuando no, se da... director, acá no estamos hablando ni de chivas ni de ganar premios. Acá tenemos unos contratos. Póngame atención, porque ese no es el tono que usted con el que me debe hablar a mí, que estoy haciendo mi trabajo, y es investigar. Entonces, hay 4.500 millones de pesos que ustedes entregaron a un señor que usted dice que no tiene ni idea quién es. Lo dijo usted, no lo dijo yo. Entonces, la pregunta es, usted dice, no sabe... Yo no tenía ni idea en el momento en el que... bueno, no tenía ni idea, y ahora, gracias a este informe, está sabiendo quién es este personaje, y que tiene varios lazos y vínculos, porque su esposa, su ex empresario, tiene un círculo muy cercano a alias Garganta. Paula, entonces, una cosa. no tiene por qué hablarme así, director. Eso es una afirmación que usted hace, pero aquí... que yo sepa, y usted también se lo puede aclarar a la opinión pública, yo no sé si ese señor es culpable de algo o no. Cuando usted lo hace culpable, Paula, ante los millones de personas que nos están escuchando, en Arauca, porque es que yo no sé si usted ha estado en Arauca, Paula, pero usted, pues básicamente le está poniendo a ese señor una lápida encima. Y aquí, en Colombia, no existe la pena de muerte, ni siquiera para los guerrilleros, ni siquiera para los mafiosos. Entonces, por eso es que a mí me parece que estas situaciones son sumamente complejas de tratar ante la opinión pública. Y una cosa, que es lo que me corresponde a mí, porque insisto, pues vea, yo con mucho gusto hablo con ustedes y yo con mucho gusto trato de enfrentar las cosas aquí y tratar además de darle soluciones al gobierno. Porque es que en medio de esta crisis que vivimos, que yo sé que hay muchos periodistas de oposición, y no lo digo por usted, Paula, sino lo digo en general por periodistas, comediantes, Circombia, jajaja, o sea, un montón de gente que quiere que aquí al gobierno le vaya mal y que quiere incluso ver al presidente fuera. Yo no, yo hago parte de este gobierno, yo defiendo las ideas de este proyecto político. Entonces, si algo no quiero yo, es en medio de esta crisis que vivimos, darle más problemas al presidente y a un gabinete descompuesto. Yo hice mi trabajo y lo sigo haciendo, y lo hago en estricto cumplimiento de la ley. De esas 4 órdenes de proveeduría que tiene la empresa de este señor, se han pagado 3, y se han pagado cumpliendo absolutamente. Él dijo que usted le ha pagado 4. De ley. Que le pagó la totalidad. La información que yo tengo es que hay un cunchito ahí que falta por pagar y que se estaba tramitando el pago. Entonces, si hay algún tipo de prueba o pronunciamiento por parte de las autoridades, pues por supuesto que yo no pago. Pero mientras eso no pase, lo tengo que pagar. Y créanme que además es algo muy frustrante para mí, Paula, porque muy seguramente de algunas de los cientos de miles de millones de pesos que se han pagado, de hecho es más de 1 billón de pesos que se han pagado desde que yo llegué a la UNGRD, pues tiene que haber plata que haya terminado en manos del mismo bandido de Snyder y el mismo bandido de Olmedo y de los que están detrás de ellos, porque se tomaron por completo la estructura del Estado para saquearlo. Pero si un contrato cumple con los requisitos y yo no lo pago, pues a mí también me van a disciplinar y a mí también me van a hacer además responsable fiscalmente. Entonces, pues yo no tengo ningún problema en salir a darle la cara al país y aclarar eso. Sí. Doctor Carrillo, pero... Estoy absolutamente seguro de que yo no he hecho nada ilegal. Claro, nadie tampoco lo está diciendo, pero sí hay que hacer claridad que nadie le está poniendo una lápida a nadie. Y se lo digo es porque hay un informe de inteligencia de febrero de 2024 en donde también se confirma lo que estaba diciendo Paula de contratos con el ELN. Ese informe lo revelamos aquí en exclusiva y se lo voy a leer rápidamente.
Se ha observado cómo el ELN ha buscado aprovechar los recursos y programas del gobierno destinados al desarrollo social y económico de las regiones afectadas por su presencia, a través de la implementación de proyectos comunitarios y la participación en programas gubernamentales. El grupo terrorista ha obtenido beneficios económicos y se ha infiltrado en áreas estratégicas como el departamento de Arauca. Es decir, no lo está diciendo solo la W, sino también un informe de inteligencia, señor director. Y director, y teniendo en cuenta este informe, permítame... Muchas veces son reservados. Sí, claro, pero pues pudimos tener acceso a él y confirma que sí había una estrategia del ELN, director Carrillo. Es que no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la inteligencia de las fuerzas militares. Pero es que eso no es ninguna novedad. O sea, decir que el ELN está infiltrado en todas partes en el Arauca... No, pues el informe dice que el ELN tiene una estrategia para aprovechar contratos en este gobierno en regiones como el departamento de Arauca. Lo dice muy claro el informe. Pero lo que pasa es que yo no puedo creer que ustedes no sepan que el ELN es una institucionalidad armada en Arauca. Director, pero perdóneme, pero es que el problema para ustedes es que nosotros no lo sepamos, ¿o no le parece que el problema real aquí es que el gobierno esté favoreciendo de alguna forma al ELN a través de la contratación estatal? Esto es bastante escandaloso y usted está desviando el debate. Es que ustedes hagan esa afirmación. El problema es que ustedes hagan esa afirmación, porque es que fíjense lo que dice el informe de inteligencia y lo que además todo el país político y medianamente informado sabe, y es que el ELN básicamente controla una muy buena parte del territorio en Arauca. ¿Usted por qué cree que durante 20 años de gobiernos de Uribe no se pudo acabar al ELN en Arauca? Director, el ELN o sea, imagínese la magnitud de lo que usted nos está reconociendo, y el ministro de Defensa que hoy presenta la renuncia nos decía aquí en la W que no hay zonas vedadas para la fuerza pública en Colombia, y de esta forma estamos confirmando que sí, director, pero permítame, entonces, teniendo en cuenta... Tiene que hablar con el ministro de Defensa y con el ministro del Interior. Sí, pero permítame, yo le hablo de lo que tiene que ver con la ONG. de lo que tiene que ver con sus responsabilidades, y allí va mi pregunta, y es, teniendo en cuenta este informe que Paula nos está revelando hoy, y teniendo en cuenta esta realidad que se vive en Arauca, ¿ustedes investigaron a este contratista? ¿Saben algo sobre este contratista? ¿Le hicieron seguimiento a este contratista antes de entregarle ese dinero? La fiscalía. Pero usted nos dice aquí que usted pide a las autoridades y a las entidades que le hagan seguimiento a este tipo de contratistas. ¿Se ha pedido ese seguimiento teniendo en cuenta esa realidad en Arauca? No, es que, a ver, Yorelis, es bien importante que usted le explique bien a sus oyentes cómo es que funcionan este tipo de cosas. Nosotros en la ONGD hemos hecho pagos por más de 1 billón de pesos desde que yo llegué. 1 billón de pesos, es más de 1 billón de pesos, es 1 punto tanto billones de pesos. Esos creo que son como unos 4.000 millones de pesos de esas órdenes de maquinaria amarilla. Hacen parte de los centenares, de hecho son miles de contratos que nosotros tenemos que pagar. Entonces, el día que vayan a visitarme a la ONGD, muy probablemente se van a encontrar unas vallas enfrente de la entidad, porque casi todos los días el año pasado, este año han estado todavía de vacaciones, pero seguramente después de esta entrevista volverán, llegan contratistas a hacer protestas en frente de la ONG exigiendo que se les pague. Y por ejemplo, cuando a mí me ha tocado muchas veces llamar a contratistas a medianoche suplicándoles que nos fíen para poder enviar la asistencia humanitaria de emergencia, porque les debemos 10.000, 15.000, claro, 20.000 millones de pesos. Y con eso que usted dice, director, entonces, justamente a es esos contratistas. Pero póngame cuidado. Con eso que usted está diciendo. Paula, terminar la idea y ya con mucho gusto la escucho. Listo. Porque esto es un tema muy delicado. Entonces, cada vez que yo voy al Ministerio de Hacienda y le digo a Crédito Público y al ministro de Hacienda, debemos 4 billones de pesos, debemos 5 billones de pesos, me dicen, no hay liquidez, no hay PAC, no hay PAC, no hay PAC, no hay PAC, no hay PAC. Y esas facturas se van acumulando. Uno de los gravísimos problemas que tiene la ONGD son los pasivos que tiene, son las deudas. Yo soy el primer moroso de la nación. Entonces, una de las tantas cosas que yo he tenido que hacer en frente de este chicharrón es pagar. Y a mí me urge pagar. Y ahí claro, hay todo tipo de problemas. En la ONGD extorsionaban para autorizar los pagos. No hay liquidez. No se entrega el PAC,
hay contratos chuecos, pero los contratos que se cumplieron, que se hicieron, yo los tengo que pagar. Eso no es una cosa facultativa, Yorelis. Eso no es que yo me ponga de detective privado a decir, es que este señor como que es amigo de no sé quién y que este señor como que es medio chueco, entonces no le pago, porque mi obligación es pagar. Yo necesito que sea la fiscalía la que acuse. Claro, director, sin embargo, yo quiero preguntarle cómo está usted haciendo ese filtro para los pagos, porque hay muchísimos contratos, cientos de contratistas que están denunciando que la unidad no le paga, que la contratación está congelada. Sin embargo, usted sí paga unas cosas y otras no. ¿Cómo es esa elección que hacen de las cosas que sí pagan? Y pues que en este caso le dieron prioridad a este contrato de Arauca, de una maquinaria amarilla que se necesitó para el año 2023. ¿Cómo hace usted ese filtro? Paula, miles y miles. Y el primer filtro, pues es que cumplan con los requisitos de ley. Y aquí yo creo, Paula, que es importante que usted llame a las personas del gobierno que estuvieron a cargo de esas negociaciones en Gibraltar. No a mí. Usted tiene que llamar a las personas que estuvieron a cargo de esas negociaciones, que eso se llama Ministerio del Interior. Porque tampoco podemos quedar aquí, Paula, en que yo, además de que tengo que responder por la UNGRD, tenga que fungir aquí ante los medios de comunicación de ministro de la Defensa, de ministro del Interior, porque pues tampoco aceptaría ese tipo de encargos. Ya bastante tengo con tener dos entidades del Estado encima de mis espaldas. Entonces, usted me pregunta que cómo se priorizan. Pues lo primero es que cumplan con los requisitos de ley. Y yo quiero pedirle, Paula, que usted, que es tan buena investigando, haga esa investigación sobre si esos contratos cumplen o no con los requisitos para pagarse. Porque esa fue mi instrucción. Cuando sí, efectivamente, en medio de esas negociaciones se pidió que se pagara. Y también, pues sí, desde el Ministerio de Hacienda, creo que en ese momento todavía estaba Bonilla, se autorizó el PAC para hacerle los pagos pues, pero es decir, fue por esas negociaciones con esos funcionarios públicos que se pidió que se pagaran, ¿correcto? Usted lo acaba de decir. Sí. Por esas negociaciones que no hice yo, sino que hizo todo el Estado colombiano en Arauca, es que se entregó el PAC, porque a ver, vuelvo y le explico. Cuando usted va a hacer un pago, no solamente necesita cumplir todos los requisitos dentro de la entidad. Eso después pasa para que sea el Ministerio de Hacienda, de hecho el Tesoro Nacional y Crédito Público, el que entregue la liquidez. El dinero es un concepto abstracto en términos generales, pero en la contratación pública sigue siendo abstracto hasta que le dicen, aquí está su plata, le dan el cash. Entonces, para surtir ese último paso, que es el de la liquidez, en el caso de esas negociaciones de Gibraltar, sí, efectivamente, hubo una decisión por parte del Ministerio de Hacienda de entregar rápidamente ese dinero para poder pagar esos contratos. Mire, don Carlos, a mí me parece de la mayor gravedad lo que estamos escuchando, pero quiero entender que hay cosas que se salen de su control. Usted no responde ni por el orden público, usted no responde por las investigaciones que le corresponden a la Fiscalía, usted no responde por decisiones políticas locales. Usted lo que tiene son unos contratos que no tenía cómo no ratificar. Ratificó los contratos y los pagó, pero en medio de esta conversación lo que ha descubierto Paula es que a quien se los pagó sería supuestamente una persona relacionada con el ELN. Y lo otro es que usted ha reconocido acá, sin que sea su responsabilidad ni su resorte, que hay cierta institucionalidad del control del departamento de Arauca por parte del ELN, lo cual, pues, es un secreto a voces. Y eso es lo que, y eso es lo que estamos escuchando. Sí, Julio, efectivamente eso es un secreto a voces. Es que el ELN no lleva 50 años en Arauca porque sí.
Imagínese usted lo fácil que habría sido si esto fuera tan sencillo como decir, este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo, pues que el gobierno Uribe durante los 8 años en que estuvo al frente no hubiera sacado el ELN de Arauca. ¿Pudo? No pudo. Sí. El gobierno de Juan Manuel Santos en 8 años pudo, no pudo. Duque en 4 años pudo, no pudo. Porque es que las negociaciones con el ELN son sumamente complicadas por muchas razones. Porque el ELN es un grupo sectario, atrasado en el tiempo, torpe políticamente. Pues les mataron a Camilo Torres en el primer combate, imagínese usted. O sea, ellos históricamente han sido un grupo muy complejo y además un grupo sumamente peligroso. Usted sabe que de todos los enemigos que tengo yo en este país, pues también puede poner en esa lista a los señores del ELN, pero a mí sí me parece, Julio, que el periodismo tiene que ser muy cuidadoso. Claro. Aquí ya ha pasado antes, que se han hecho señalamientos hacia personas del movimiento político y del movimiento social, y que después resultan asesinadas, porque el ELN no es el único actor armado en Arauca. También están las disidencias, también están otros grupos ilegales que están en guerra con el ELN. Entonces, afirmar que una persona es del ELN, pues básicamente también es convertirlo en objetivo militar de otros grupos armados. Entendiendo eso, director, que es además un punto importante, igual vale la pena saber si, ya sea antes o ya sea ahora bajo su administración, en puntos críticos para el país, como el departamento de Arauca, como el Cauca, como Norte de Santander, se toman medidas adicionales a la hora de firmar contratos de gestión del riesgo con particulares, medidas adicionales para garantizar que no se esté de repente pagándole plata a unos intermediarios de grupos al margen de la ley. ¿Esas medidas existen o no existen? Pues vea, yo le digo una cosa y se lo digo con toda sinceridad, Juan Pablo. Lo que hizo Olmedo López fue un acto de enorme irresponsabilidad, porque él le entrega unos contratos gigantescos en Arauca a unas empresas que no sería muy difícil tener sospechas de que pudieran tener alguna relación con la situación política y de orden público que hay allá. Si hubiera sido mi decisión, yo no habría entregado esos contratos, pero Olmedo los fue entregando. Dentro de las cosas que se han sabido, que se filtran de la Corte y bueno, de lo que se sabe de las declaraciones de Olmedo López dice que a él lo obligaron a entregarle esos contratos. Y yo le digo una cosa, si a mí me obligaran a entregarle contratos a él, al ELN, yo renuncio. Y a mí en este caso nadie me obligó a pagar algo que no hubiera que pagar. En medio de esa crisis, pues por supuesto que yo recibí pues distintas llamadas de los viceministros y demás, porque no era solamente este punto el que estaban tratando de resolver con el tema de Gibraltar. Había muchos puntos dentro de esas negociaciones. Y la parte que me correspondía a mí, la respuesta que recibieron todos los que se comunicaron conmigo, todos, fue: yo no pago un centavo que no esté absolutamente legalizado. Y esa trazabilidad está, y mis subdirectores además recibieron la orden de no adelantar ningún pago que no cumpliera con las condiciones de ley. Eso es lo que yo le puedo decir. Entonces, que si se toman medidas, claro que se toman. Nosotros, además, dentro de este problema de no pago, tenemos otro problema gigantesco, y es que hay muchos contratistas que no quieren trabajar con la unidad. Y en el desmonte del Estado neoliberal de los últimos 40 años, el Estado no tiene capacidades. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que mandarle la maquinaria amarilla a mi amigo el alcalde de San Vicente de Chucurí, pues listo, tengo que abrir esa convocatoria express que es como contrata la UNGTD, hago las invitaciones y no se presenta nadie. Y esto que está pasando en este momento en esta entrevista, pues también empeora esa situación. Entonces, por eso es que yo hago un tanto de llamado a la responsabilidad en la manera en que se tratan estos temas tan complejos, porque yo entiendo que es de interés noticioso, y seguramente si yo fuera periodista también me interesaría en un caso como este,
pero sí creo que termina por hacerle un daño grande a una entidad, pues que yo he tratado a toda costa de sacar del foso contra viento y marea, incluso sin tener mayor respaldo en el resto del gobierno, pero aquí seguiré porque, pues bueno, yo me puedo ir mañana, créame que yo no tengo ningún apego al cargo. Pero mírelo por ese lado, don Carlos, mírelo por ese lado, don Carlos. Es que esta conversación, ni más faltaba, yo lo he reconocido públicamente, el tremendo esfuerzo que usted ha hecho por limpiar ese mundo oscuro, podrido que recibió de los señores Pinilla y López. Pero usted acaba de decirlo, es que otros sectores del gobierno no ayudan mucho. Y creo que aquí la denuncia de Paula, además de quién sea el señor al que se le dio el contrato, es que usted recibió una recomendación directa de yo no sé quién, del Ministerio de Hacienda, de una oficina de la Presidencia de la República, de algún lado del Ministerio del Interior. Alguien le dijo que había que ratificar este contrato. Eso no es un secreto. No, la ratificación es otra cosa. Es que eso es importante, Julio, aclararlo, porque la contratación de la ONG es muy enredada. La palabra ratificación es la que usa la fiduciaria, la previsora, para hacer el desembolso, para pagar. No es porque los contratos no se ratifican. Eso da una sensación de que el contrato se volvió a firmar. Y no es así. O sea, el contrato se firma la primera minuta. Eso es un tecnicismo, pero le hago la pregunta de Paula. ¿A usted lo llamó alguien del gobierno en relación a los contratos de este señor? Vea, eso no específicamente acerca de este señor, el nombre de este señor, pues yo lo vengo a conocer. Contratos de Arauca, por favor, doctor Carlos Carrillo, ayúdenos con eso. Sí, claro, porque en ese momento la planta Gibraltar estaba tomada, era un tema muy complejo del país, y en medio de eso, sí, efectivamente, todo el Estado colombiano estuvo tratando de solucionar esa crisis. Por eso a mí me parece muy importante que hablen con el ministro Cristo, ¿no? Que pues fue la persona que estuvo al frente de esas negociaciones. Lo haremos. Una última inquietud. Y por supuesto con el comisionado de paz, porque es que, Julio, yo no puedo salir a fungir aquí como ministro de Defensa, como ministro del Interior o como comisionado de paz. Ya bastantes problemas tengo con la ONGLD. Don Carlos, yo le tengo una última pregunta de un tema absolutamente distinto, que tiene que ver con algo que no pasó, afortunadamente. Pero que no haya pasado no quiere decir que valga la pena mirar qué habría pasado. Tuvimos un aviso de tsunami complicado la semana anterior. Un movimiento en la Tierra de 7.4, 7.6 en la escala de Richter. Y no pasó nada, afortunadamente, como la mayoría de los avisos de tsunami se quedan por allá en las profundidades del mar. Colombia, el Caribe colombiano, en lo que respecta a la unidad de gestión de riesgo, ¿está preparada para un tsunami? El problema, Julio, de tsunami, la amenaza de tsunami es mucho más alta en el Pacífico. En la historia pues relativamente trazable de Colombia, el mayor evento de esta naturaleza se dio en el Pacífico, en Tumaco, y la vulnerabilidad en la costa pacífica es sustancialmente más alta que en el mar Caribe. Lo que pasó con esto, yo creo que hubo un tema un tanto complejo, porque la DIMAR, por un lado, saca un pronunciamiento, nosotros inmediatamente el otro, pero sí hubo unos minutos en los que pareció no darse un mensaje del todo unificado entre las dos entidades. Pero eso creo yo que pues es un tema de ajustar ciertos desarrollos de los protocolos. Pero ahí también se abre, Julio, un debate técnico entre algunos científicos que dicen que la DIMAR no tiene esto, que la DIMAR no tiene lo otro, y yo aquí quiero defender la institucionalidad que existe, Julio. La DIMAR, que es la entidad encargada de esto, nosotros coordinamos el sistema. O
O sea, yo no estoy a cargo del Servicio Geológico Colombiano. Y esto además es una discusión que ojalá pudiéramos abrir en la próxima legislatura cuando se dé la discusión sobre la gestión del riesgo, porque pues este Congreso claramente no va a ser capaz de darla. A este Congreso lo que le interesa pues es sabotear al presidente y sabotear al gobierno y hacer política y conseguir likes en redes sociales. Cuando se diera esa discusión sobre la gestión del riesgo, nosotros tenemos que fortalecer los institutos de conocimiento. Incluso yo creo que los institutos de conocimiento deberían estar agrupados en una sola institucionalidad y no diseminados por ahí en los ministerios. El Servicio Geológico Colombiano, la DIMAR, el Servicio Meteorológico, son institutos que trabajan con las uñas, que necesitan fortalecer sus capacidades. Entonces un poco también yo siento que hay unas posturas científicas que son válidas, que dicen como no, pues es que la DIMAR no es como el centro pues de tsunamis de los Estados Unidos, pero pues es que con qué plata, y es una oportunidad para vivir eso, y algo pues que todo el país vio y que pues debo decirlo fue incorrecto, pues es que el señor presidente haya compartido un trino de una cuenta no oficial, también hablando de este tema. Pues creo que fue una ligereza por parte del señor presidente y que nos puso un poco en aprietos, porque ya había un comunicado oficial de parte de la DIMAR que unos minutos antes se había publicado. Nosotros habíamos amplificado esa información oficial de la DIMAR, pues el señor presidente compartió otro. El director de la unidad de riesgo. Don Carlos, gracias por atendernos y ponerle la cara a esta denuncia de Paula Bolívar aquí en la W. Aprovecho para desearle un feliz resto de martes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Paula, esto sigue entonces hoy a las 5, ¿no? Sí, señora, a las 5 de la tarde por YouTube Live mostraremos todos los documentos, pruebas e insistiremos para que nos hable el señor John Freddy García, el contratista.